Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos en esta mañana del martes a un nuevo Frente a Frente. Yo soy muy claro. Hoy solo tengo a una parte, pero es que importa para auscultar de él todo lo que se ha dicho en los últimos días. Por lo tanto, la naturaleza del programa hoy estará centrado en una sola persona, el abogado Mauricio Villeda, de quien se dice es el candidato de la unidad en el Partido Liberal, el político que será capaz de atraer, de recoger los pedazos que hay en el partido, y lo digo con mucho respeto, pero nadie puede obviar que la crisis política ha dejado a este partido en una situación de confrontación y de división que requiere ahora de un liderazgo capaz y creíble en el que todos puedan converger. Y lo que he escuchado en las últimas semanas de alguna gente o de mucha gente es que es el liderazgo que puede lograr ese objetivo dentro del Partido Liberal. Le doy la bienvenida a don Mauricio Villeda. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? Mucho gusto. Bien, igualmente, lo felicito por las instalaciones, no había tenido la oportunidad de estar acá. Sí, en diciembre inauguramos. Aquí funcionan desde aquí se transmiten todos los noticieros de Televicentro. Formidable. Puede ver a mi extremo izquierdo el noticiero Hoy Mismo, tanto el del mediodía como el de la noche, enfrente el set del noticiero TN5 y bueno, por supuesto aquí el de Frente a Frente. ¿Qué tal? ¿Cómo valora todo lo que se dice en los últimos días en relación a su persona? ¿Es ese precisamente el candidato de convergencia del Partido Liberal? ¿Es usted el candidato de convergencia? Mire, le soy honesto al decirle que he tenido llamadas y he tenido visitas de prominentes liberales de Honduras para solicitarme que participe en política. El partido, efectivamente, como usted lo decía, no está en su mejor época. El partido sufrió una derrota en las últimas elecciones y antes de eso sufrió una crisis interna. Pues creo yo que lo que hay que hacer en primera instancia es buscar la unidad, pero no se puede buscar la unidad acordándose de las viejas divisiones. Hay que hacer un nuevo esquema mental y hay que pensar que si realmente el Partido Liberal está interesado en alcanzar nuevamente el poder, solo lo podrá hacer unido. Y aquí está la trilogía que desde el tiempo de Vida Morales se utilizaba en política: sumar, unir, vencer. Si no estamos sumando dentro del Partido Liberal, si no estamos unidos, jamás vamos a poder vencer. Y no solamente se trata de vencer a los adversarios políticos, sino que se trata de llegar al poder para vencer también todo aquello que ha tenido subyugado a Honduras por años de años de años. Entonces es importante eso, sumar y unir, pero también es importante el esquema de los líderes. Se podría decir que no solamente en Honduras, sino que en América Latina hay una decadencia política que es producto de la calidad de los líderes que han participado en política. Y no estoy criticando a nadie, sino que simplemente lo estoy señalando como un fenómeno a nivel de América Latina. Y para eso hace falta que muchas personas que tienen la buena voluntad, muchas personas que quieren a Honduras, participen en política, que no se queden en sus casas cómodamente, sino que asuman el reto de hacer un sacrificio, porque la política no es ostentar cargos, la política es asumir retos, es hacer sacrificios y es darse a la patria para lograr beneficio a todos los conciudadanos. No se puede hablar de política sin pensar en hacer el bien común. Y no se puede pensar en hacer el bien común si no es para lograr la paz social. ¿Cuál ha sido la respuesta ante las llamadas y los mensajes que recibe usted? Bueno, en primer lugar, la respuesta ha sido que primero hay que pensar en la unidad del partido, porque como le decía, no podemos lograr una candidatura si no podemos antes unir al partido. Lo primero es unir y la segunda es efectivamente crear una expectativa. Sí estoy decidido a luchar por el Partido Liberal y la primera instancia es la instancia de la unidad.
De ahí se desprenderá la segunda, que podría ser ya pensar en una candidatura política dependiendo de la reacción en ese acercamiento de unidad que se logre con los líderes y que se logre con las personas que influyen en el país. ¿Pero en qué términos llaman esos amigos? La llamada es para que participe, para que tome el reto de asumir una candidatura presidencial. Y no es una decisión fácil. Para cualquier persona eso implica un cambio en la vida de familia, implica un cambio en la vida profesional, implica un sacrificio, implica convertirse en blanco, pero son retos que hay que asumir si realmente lo que se pone en primer lugar es el país. Y el país necesita del concurso de todos nosotros. Es igual que hacer periodismo. Usted puede hacer un periodismo pasivo, pero puede hacer también un periodismo activo, un periodismo de denuncia, un periodismo de decirle realmente al país lo que está pasando y de orientar qué es lo que hay que hacer. Igual en política. Y el problema es que en política muchas veces se encuentran varios tipos de personas. Hay algunos que quieren el poder por el poder. Hay otros que quieren el poder para enriquecerse, para beneficios personales, para ganar licitaciones, para puestos y hacer corrupción. Y eso no es la política. El que piense así está desfigurando totalmente lo que es la política. La política es, como decía antes, el arte de hacer el bien común, el arte de buscar la paz social. Yo creo que uno de los retos más grandes que hay en este momento en el país es precisamente la unidad en el Partido Liberal. Desde que ha recibido esas llamadas y desde que está muy claro que es difícil conquistar el poder nuevamente si no hay unidad en el partido, ¿cómo ha pensado usted que se puede trabajar para lograr esta unidad? ¿De qué manera se pueden vencer todos esos prejuicios, antagonismos y radicalismos que han quedado en este partido? Lo primero es ser humildes. No podemos participar en política con soberbia. No podemos participar en política sin ceder. Hay que pensar primero en el bien del partido y en el bien del país. Y por último, en el bien personal. Pero si una persona está pensando en sí, antes de pensar en el partido y antes de pensar en la patria, está equivocando el camino. Eso no es hacer política, eso es desnaturalizar lo que podría ser la política. Entonces lo primero es lograr la unidad, lograr que se piense primero no en uno mismo, quitarse los egoísmos, quitarse la soberbia, ser humilde y pensar que entrar en política es dedicarse a servir a los demás y no servirse de la política, no enriquecerse de la política, no buscar beneficios personales, sino que es una donación, es entregarse al servicio de la patria y eso es lo que hay que hacer. La política en ningún momento debe ser egoísta, pensar en mí, es todo lo contrario, es pensar en los demás y ese es el espíritu, esa es la educación que hay que inculcar en los políticos, porque si no estamos desnaturalizando algo tan noble como es la política. ¿Cómo cree que hay que llegarle a tanto liderazgo dividido en el partido en este momento, fuera de la humildad? Con la verdad, hay que llegar con la verdad. La situación de Honduras es caótica, es grave. Tenemos una serie de problemas que nos achacan día a día, diariamente. Tenemos problemas en la educación que no hemos podido resolver por años de años. Tenemos problemas en la salud pública que tampoco hemos podido resolver. Tenemos problemas en la seguridad. Tenemos problemas en el trabajo. Tenemos problemas en la formación de los jóvenes. Y eso es lo que hay que resolver. Y eso es lo que hay que decirle a los líderes. ¿Qué quiere usted para su comunidad? ¿Qué debería de querer un maestro para un alumno? ¿Qué es lo que tiene que explotarle el maestro a un alumno? Sacarle lo mejor de sí, para que pueda realizarse el alumno y para que pueda servir después en la sociedad. Entonces, eso es lo que hay que hacer, olvidarse de sí mismo y pensar en dar a los demás. Y ese es el arte de la política. En ningún país del tercer mundo vamos a llegar a ser primer mundo o vamos a intentar salir del subdesarrollo si no tenemos primero una conciencia clara de los valores que hay que impulsar en toda sociedad. ¿Cree usted que se puede atraer todavía hacia una figura a los liberales resistentes? Hay que intentarlo. Digo, ¿cuál es el objetivo de una persona que es honesta políticamente? No importa
si está o no está en la resistencia, si está o no en un movimiento del Partido Liberal. Si hay honestidad política en esa persona, lo que tiene que querer es el bien común para su pueblo, para sus correligionarios también. Y cuando se llega al poder, no se ve nada más un partido político, se ven todos los ciudadanos de un país. Entonces, si hay honestidad en una persona, lo que hay que demostrarle es que sin la unidad no se llega al poder y sin el poder no se puede hacer el bien común. Y la forma de hacer el bien común pueden ser varias. Una de ellas enmarcadas en una ideología, otras en otra. Pero las personas que están en resistencia son liberales, la resistencia liberal. ¿Y por qué no pueden tener participación en un deseo de hacer el bien común en Honduras? Tienen que sumar, tienen que unir. De otra forma no se puede lograr que el Partido Liberal llegue al poder. Pero no es un poder por el poder, no es un poder para enriquecerse, es un poder para hacer el bien común, para entregarse a los demás. Eso es lo que hay que buscar como objetivo político. Créalo que he reflexionado sobre el énfasis que usted le da a esa expresión. No es de llegar al poder por el poder, no es de llegar al poder para beneficiarse, no es de llegar al poder para buscar contratos, no es de llegar al poder para corromperse o corromperse más en el poder. Créalo que estoy reflexionando sobre el énfasis de su discurso en este momento y tendré un espacio más adelante para hablar justamente de esta temática. Pero antes quiero resumir. Usted ha respondido a las llamadas que en efecto se involucrará y trabajará en política en función primero de conquistar esa unidad del Partido Liberal. Así es. Y está claro en su pensamiento de que buscará la candidatura del Partido Liberal. Es un segundo paso. Lo primero es tratar de luchar por la unidad y ver la reacción que se tiene de los liberales de base, de las personas involucradas en política en los distintos departamentos del país y en los distintos municipios. Si hay coincidencia en los principios de alcanzar el poder, no por el poder ni para enriquecerse, sino que para hacer el bien común y para buscar la paz social en Honduras, vamos a una candidatura presidencial. Pero tenemos que encontrar coincidencias en los líderes de base, en los líderes municipales, en los líderes departamentales. Si no lo percibe, si no lo encuentra, no se lanza. No, porque no tendríamos cosas en común. Para mí la política, como le repito, es el arte de hacer el bien común. Y si yo no encuentro coincidencia en personas que lo quieren hacer igual, entonces la decisión es no. Pero si la correspondencia de ideas en líderes de base, en líderes del Partido Liberal, en personas que influyen en el país, es llegar al poder para hacer el bien común, repito, entonces tomamos una decisión política. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Honduras tiene que cambiar, los políticos tienen que cambiar. Es que ese es el meollo de todo. El meollo de todo es ¿para qué quiero la política yo? ¿Para qué quiere usted su voto? ¿Para qué va a utilizar usted su voto? ¿Para que se enriquezca una persona determinada? ¿Para que haga un negocio una persona determinada? ¿O lo quiere para beneficiar a los demás? Esa es la decisión. ¿Cómo vamos a salir de los problemas de educación, de los problemas de salud, de los problemas de seguridad, si estamos pensando en nosotros mismos y solo en enriquecernos? No, esa no es la política. Eso lo puede hacer alguien que distorsiona la política, alguien que tal vez tiene un parcho negro en un ojo y una espada en una mano y que va como pirata político, pero no una persona que realmente quiere y siente algo por su patria. No podemos actuar de otra manera, Renato. Y yo creo que en los medios de comunicación social han influido y han sembrado ese sentir en una serie de personas en Honduras, porque ustedes critican como medio, y lo hacen bien, critican a las personas que usan el poder por el poder, critican a las personas que usan la política para enriquecerse. Hoy en la mañana estaba escuchando el grave problema de corrupción en el puerto de Puerto Cortés. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que cambiar el puerto o hay que cambiar las personas que están en el puerto? Son las personas. Si no cambiamos a las personas, no podemos cambiar el país. Si usted tiene periodistas que buscan la corrupción, no está haciendo periodismo. Y para salir de eso tiene que cambiar a sus periodistas. Es igual en una empresa, es igual en la política y es igual en cualquier organización.
Hay que buscar las personas adecuadas. Y si hay comunión de ideas a nivel de, repito, de líderes de base, de líderes municipales, de líderes departamentales, entonces vamos en la misma dirección y tenemos un proyecto político sano, pero no un proyecto político para buscar el poder y repartirse el botín en una forma asquienta. Esa no es la política, esa no debe de ser la política. No hay duda que a mí personalmente me entusiasmo más con los programas donde quien habla de el combate a la corrupción es coherente con esa política de anticorrupción. Y por eso me siento impactado de manejar el tema con una persona que tiene una imagen de hombre honrado. Mauricio Villeda tiene su propia identidad, proviene de una familia de abolengo, de una familia con una imagen política fuerte en el país. Es uno de los pajaritos metidos en la política. Solo un pájaro, el pájaro padre, pudo lograr la presidencia de la República. Otros pajaritos lo han intentado, pero en una lucha política se gana y se pierde. El doctor Ramón Villeda Bermúdez pretendió ser el candidato del Partido Liberal, participó en internas, no lo logró. Pero ahora surge otro Villeda, que tiene su identidad como profesional del derecho, tiene su identidad política por esa familia de la que proviene, pero debo decirlo también, su imagen política fuerte en la última década tiene su epicentro, su fuente primigenia en la lucha que libró con Elvin Ernesto Santos hace unos años, luego de aquella confusión, enfrentamiento y zancadillas que hubo en el espectro electoral hondureño. ¿Se desmarca hoy Mauricio Villeda de Elvin Ernesto Santos? Con lo que me está diciendo que luchará desde ahora por conquistar la unidad del Partido Liberal y que solo en función de esa unidad conquistada se lanza a buscar ser el candidato del Partido Liberal, deja al amigo Santos en otras trincheras dentro del partido. Tenía que hacerle esta pregunta y el momento ha llegado y la respuesta la obtendré seguro después de la pausa comercial. Pendientes. Miren, llegan cualquier cantidad de mensajes. Los únicos mensajes que yo no leo son aquellos que le faltan el respeto a las personas. Eso sí no los leo y me van a perdonar, pero al final tengo la discrecionalidad de identificar qué es irrespeto. Tantos años en esto que se me hace fácil identificar mensajes irrespetuosos. Ahora, pueden discrepar absolutamente con mis invitados o pueden estar de acuerdo. Y aún discrepando los mensajes se leen. Lo único que pido es que la discrepancia la mantengamos con altura. Los mensajes que nos llegan pues tienen diversidad de intenciones. Uno que me dice, no contamine su programa con políticos demagogos y sin argumentos innovadores. Vamos a obtener la respuesta de don Mauricio Villeda en unos segundos. Pero hay otros que dicen, con él se tendría un gobierno de gente con criterio y de lujo, con valores. Suerte, le dice a un televidente don Mauricio Villeda. Soy nacionalista, pero si Mauricio Villeda es candidato a la presidencia, que cuente con mi apoyo. El nacionalismo ha decepcionado al pueblo hondureño. Saludes. Otro que dice, Xiomara de Zelaya será nuestro presidente o nuestra presidente. Será interesante la lucha en el Partido Liberal si la señora de Zelaya se lanza. ¿Cómo combatir la corrupción desde el poder con la mentalidad y la falta de moral y demás principios? En Honduras hay mucha gente escéptica que cuando escucha a sus líderes hablar de combatir la corrupción no cree. Aunque un líder tenga una hoja impecable, sana, decente, es tan escéptico el hondureño en relación a la corrupción porque ha tenido tantos exabruptos que no cree que haya una política, un político en Honduras capaz de llegar al poder no para servirse del poder,
no para utilizar el poder a su antojo. Creen que todos llegan con la intención de robar, de enriquecerse, de traficar con el poder. Bien, voy a dejar de leer mensajes, me voy a detener en esta palabra corrupción por unos segundos, pero recuerden que hay una pregunta que le formulé al abogado Mauricio Villeda que obtendré su respuesta en unos instantes. ¿Cómo disipar, cómo lograr que los hondureños, por una vez, creamos que alguien puede ser capaz de llegar a la presidencia no para servirse del poder, sino precisamente para luchar por el bien común combatiendo la corrupción, don Mauricio? Lo primero es que hay que buscar la calidad de los líderes en el interior del país y en los departamentos. Tienen que ser personas con una hoja de vida transparente, y lo mejor de todo son personas que estén a prueba, que hayan ocupado puestos públicos y que hayan salido a prueba sin corrupción de los actos de gobierno que pueden haber desempeñado. Y lo otro son las personas que en su vida personal denotan valores y principios que luchan en contra de la corrupción y que van a ser coherentes en una posición política. Me parece que la anticorrupción tiene que ser una actitud y no demagogia política, efectivamente. Yo no puedo hablar de luchar en contra de la corrupción y permitir actos de corrupción. Yo le puedo decir ahorita precisamente que yo en el otro canal donde usted estaba antes, en alguna vez dije que había un acto de corrupción en el hospital Escuela de Tegucigalpa, porque la máquina de hacer oxígeno no había sido reparada, que la reparación costaba aproximadamente 300, 400 mil empiras, y que sin embargo no se hacía la reparación y se gastaba 1.100.000 empiras al mes en compra de oxígeno para beneficiar a una empresa cualquiera que sea. Ese es un acto de corrupción. ¿Cuántos lo han permitido? ¿Cuántos lo han denunciado? Le voy a dar otro ejemplo, y no es que me esté echando flores, sino que esas cosas las dije en momentos que ni se me ocurría en ningún momento participar en política. En el gobierno de, no sé si era de Suazo Córdoba o de Rafael Leonardo Callejas, se comenzó a cobrar por los policías de migración en Toncontín $50 a cada persona que entraba a Honduras, y le daban un recibo sellado con el sello de migración. Yo me di cuenta por una señora costarricense que llegó a Honduras y estaba asustada de que le hubiesen cobrado por entrar al país. ¿Qué fue lo que hice? Me fui a HRN en un programa donde estaba William Chong-Won y otros miembros del gobierno, creo que fue en el gobierno de Rafael Leonardo, y entré y lo denuncié públicamente para que se quitara eso. Cuando ha habido malas políticas, también lo he denunciado. En el gobierno de Suazo Córdoba también hice algunas denuncias. Entonces es una actitud. El hecho de que la política debe ser clara y transparente es una actitud. No es simplemente predicar, sino que hay que hacer actos en contra de la corrupción. En este momento, hace poco denuncié que había habido una licitación en donde se había adjudicado un laboratorio en un hospital público a una empresa que ofertó 600 millones de lempiras más que la anterior. Eso hay que investigarlo, eso no se puede quedar así. Ahorita estamos hablando de la corrupción en Puerto Cortés. ¿Por qué no da el primer paso la Fiscalía? ¿Por qué no da el primer paso el Tribunal de Cuentas? Es decir, los aparatos del Estado tienen que reaccionar, pero en los aparatos del Estado tienen que haber personas que tengan esa sensibilidad para luchar en contra de la corrupción. Eso es lo que le podría decir. ¿O porque el presidente, a sabiendas de todo esto, desde hace muchos meses no ha tomado una decisión con la portuaria? ¿Qué pesa más ahí, el interés del país o la relación o la amistad entre personas? Sí, definitivamente, y hay más corrupción. Hay ministros que ya les tienen de apodo 10%, o hay impuestos que se piensa que han sido emitidos para recoger dinero para campañas políticas en contra de la Constitución de la República. Eso no puede ser.
Entonces la coherencia tiene que venir desde el presidente de la República para abajo. Yo recuerdo un ejemplo que dio Ricardo Maduro porque había prohibido el uso de los vehículos para funcionarios públicos. Y la primera persona que incumplió, la primera persona que despachó, la quitó de su puesto como funcionario público, porque nadie puede en días inhábiles servirse de los bienes del Estado para cuestiones personales. ¿Y cuántas personas usan los carros y la gasolina del Estado para ellos y para su familia? ¿Cuántos se hacen órdenes de gasolina para sus propios vehículos, para los carros particulares? Eso es un acto de corrupción. La corrupción no es únicamente lo que puede pasar en una institución grande como la portuaria, sino lo que puede pasar día a día en la administración pública. Mauricio será el hombre que sacará al país de donde está. Otro mensaje: Mauricio, tú eres honrado, ¿por qué andas con corruptos? Mauricio, transmítale honradez al gobierno actual. Pregúntele si estaría dispuesto a hacer una alianza con el Frente Amplio. ¿Qué corriente lo apoyaría? La unión tiene que venir después de las elecciones internas. Si lo apoyan las actuales autoridades, está frito y servido. La política es mentira, dice otro. Avaricia, egoísmo. Los políticos hablan bonito, pero actúan feo. ¿Cómo creerle a él si yo sigo en lo mismo? Y así, otro mensaje. Pero bien, estoy alternando la visión de él, sus valores, sus creencias, con su actividad estrictamente política, porque sé que en este momento hay miles de televidentes que cuando escuchan un programa o un debate estrictamente sobre política, como que le cambian de inmediato a uno. Por lo tanto, yo la alterno con la visión, con su pensamiento, con las ideas, con su propuesta, en función de interesar a la audiencia. La pregunta que me pide todo el mundo haga en este momento: el hecho que él haya decidido trabajar en política y además trabajar por la unidad del partido para lanzarse como candidato, implica que ya tomó la decisión, indistintamente de lo que él haga, de desmarcarse, por lo menos en esta lucha electoral del señor Elvin Ernesto Santos. Sí, quiero decirle que no fue una decisión fácil, fue algo muy meditado. Con las primeras personas que hablamos de esto fue precisamente con las personas más cerca a nosotros. Y yo esperé y di tiempo para que algunas reacciones se produjesen. No me adelanté. Lo primero que yo quería era saber exactamente cuál era la decisión del ingeniero Elvin Santos. Lo acompañé a él en su campaña, di la cara por él, creo que fui leal a él, y lo primero que hice fue esperar que él tomara su decisión. Una mañana recibí un mensajito para que viera un programa de televisión con usted, y la persona que estaba en esta silla posiblemente era el ingeniero Elvin Santos. En ese momento él dijo públicamente que no aspiraba a ninguna candidatura del Partido Liberal y que veía un partido resquebrajado políticamente. Después del programa conversamos por teléfono, él tenía un viaje al día siguiente y quedamos de hacerlo a su regreso. En esas 3 semanas yo seguí dándole vuelta a la idea de participar o no activamente en política, y cuando él regresó de su viaje se lo comenté. Le dije: ingeniero, he tomado la decisión de participar en política y quería que usted fuese el primero en saberlo. Y también hablé con otras personas que me habían visitado, voy a omitir los nombres, pero hablé con otras personas para que lo supieran, porque no es una decisión sola, es una decisión que tiene que ser acompañada de muchas personas. La política no es una golondrina, sino que la política es un grupo de personas que tienen un proyecto político en determinada dirección y que quieren concretarlo y materializarlo. Y yo guardo del ingeniero Elvin Santos los mejores recuerdos. Lo conocí en su campaña. Quiero decirle que
conocía más al padre de él, a don Elvin Santos, que a Elvin Santos hijo, porque Elvin Santos Lozano estaba en casa presidencial cuando Villeda Morales era presidente de la República, y él estaba en una oficina de ingeniería en casa presidencial, y ahí lo conocí, ahí bromeé con él, y ahí conservo todavía una amistad de muchos años. En la política hay que ser leal. Yo he pretendido ser leal y mis actos van a ser siempre con lealtad a las personas que merecen respeto y sobre todo eso con dignidad. Todas las personas tenemos una igual dignidad y hay que respetar la dignidad de las personas. Entonces le contesto a su pregunta. La primera persona a quien le comuniqué la decisión de activar fuertemente en política fue al ingeniero Santos y después a otras personas. O sea que no he escondido absolutamente nada y todo ha sido dicho en el momento que yo creo que ha sido el momento propicio. ¿Cuál fue la reacción del ingeniero Santos? Él escuchó y hizo algunos comentarios de lo que significaba una campaña política, en inglés usan el timing, del momento oportuno para anunciar una decisión, y otros comentarios que hizo. Esa fue la reacción de él. Si Santos tuviese más claridad en cuanto a sus objetivos políticos, si los hubiese hecho públicos, Mauricio estaba decidido a seguir su propio camino y objetivo dentro del partido, o hubiese preferido quedarse con Santos en el objetivo de Santos de buscar de nuevo la candidatura del partido. Bueno, yo pensé que lo primero que había que esperar es que él tomara una decisión y dependiendo de esa decisión, que siempre la esperé, pues tomar la propia mía. Ahora, yo no sé si yo hubiese en aquel momento continuado en política o no, pero una vez que él dijo públicamente cuáles eran sus intenciones, yo reaccioné, precisamente porque no hay que dejar espacios vacíos. En este momento en Honduras no conviene dejar espacios vacíos. Creo que hay que enfrentar los retos y hay que tomar una decisión. Una persona puede ser juzgada por sus acciones, pero también puede ser juzgada por sus omisiones, por lo que deja de hacer. Yo creo que en este momento lo que sentí que tenía que hacer era salir adelante, luchar por la unidad del partido y dependiendo de los resultados de esa unidad, tomar una decisión con respecto a una candidatura. Bueno, es que percibo aquí la diferencia entre Elvin Santos y don Mauricio Villeda, que Elvin Santos nos dijo en el programa: no puedo ser candidato en este momento de un partido dividido. Pero aquí surge un nuevo discurso: voy a trabajar por la unidad de ese partido y si se conquista esa unidad, me lanzo a la arena política dentro del partido para buscar la candidatura de la institución. Miren, ahí se marca la diferencia. Ahí se marca la diferencia entre uno que dice, así como está de hecho pedazos ese partido, yo no puedo aspirar a ser candidato del partido, y el otro que dice, hay que recoger esos pedazos para buscar la candidatura del partido. No cabe duda, aquí está la diferencia entre ambos. Ahora, quiero decirle que después de unas declaraciones que dio el ingeniero Santos el día de ayer, francamente no sé cuál va a ser su decisión, porque él dijo que estaba abierto a luchar por el Partido Liberal en cualquier trinchera y en cualquier lugar que le tocara. Entonces, yo respeto su decisión y si él más adelante lanza su candidatura, pues yo también decidiré si continuar con la mía y le repito que todo depende de la reacción que tenga de los líderes del Partido Liberal a nivel municipal y departamental. Es una decisión por Honduras y es una decisión a pesar de todos los otros hechos que puedan ocurrir. ¿Está consciente que se encontrará con radicalismo dentro del Partido Liberal como nunca en la historia de la institución? Así es, pero no solamente es importante la cabeza de un grupo político, sino que también es importante las personas que van como cabeza a nivel departamental, como cabeza a nivel municipal. Sería un triunfo excelente que en las curules del Congreso Nacional hubiese un balance
mejor entre liberales y nacionalistas, porque ahorita prácticamente hay un totalitarismo. Lo único que rompe el totalitarismo es la Corte Suprema de Justicia, pero el poder legislativo está controlado por un partido y el poder ejecutivo también está controlado por un mismo partido, y eso no le conviene a una democracia. Entonces hace falta participación de otros partidos políticos, actividad de otras personas en todo el territorio nacional, y es muy importante que los líderes departamentales y los líderes locales sean escogidos por los ciudadanos de cada departamento y de cada municipio con pinzas, en base a un perfil político, un perfil de capacidad, un perfil de honestidad, para que las personas que representen a esos pueblos, a esas comunidades, sean sus verdaderos representantes. Y aquí quiero agregar algo más. El presidente de la República, el diputado al Congreso Nacional, el alcalde municipal en esos 3 niveles, no son más que representantes del pueblo. El mandante es el pueblo, el mandatario es el que ejerce esa función de representación. Es igual que en la vida civil. Si usted me da un poder para que yo lo represente en alguna gestión, usted es el mandante, yo soy el mandatario, igual el presidente de la República. El mandante es el pueblo, el mandatario es el presidente de la República, y el presidente de la República jamás debería de alejarse del mandato que le dio el pueblo en una elección nacional. Bueno, no hay duda que don Mauricio Villeda ha recogido dentro del Partido Liberal la bandera de su papá, inclusive la bandera de su hermano, del doctor Ramón Villeda, que no pudo ser candidato del partido, pero aspiró a la candidatura del Partido Liberal. Y está muy claro que antes de tomar la decisión si buscará la candidatura del partido, tiene que encontrar indicios de que el partido está unido. Ahora, esa unidad del Partido Liberal para muchos pasa por elecciones internas anticipadas. ¿Qué piensa don Mauricio Villeda debe hacer el Consejo Central Ejecutivo para abonarle al partido a lograr su unidad y consecuentemente ayudarle de manera indirecta, porque no se trata de que el Central Ejecutivo ayude a una persona en particular, pero le ayudaría indirectamente a Mauricio Villeda, que dice: me lanzo solo si veo que hay voluntad de los liberales en unirse para alcanzar nuevamente el poder? Creo, en primer lugar, que el Consejo Central Ejecutivo es la autoridad máxima de nuestra institución. Creo que es una institución que se merece todo nuestro respeto. Y creo también que tiene en este momento que tener una actitud de partido de oposición y tiene que motivar y activar a todos los consejos locales y departamentales de todo el país para que cumplan con su deber, para que cumplan con su obligación. El partido político lo que transmite son principios y valores políticos, los que están en los estatutos, y hay que, desde la cabeza del Central Ejecutivo, hay que motivar a los consejos locales y departamentales para que revivan el partido. El partido no puede estar muerto. Eso es lo que quisieran las personas que son opuestas al Partido Liberal. Pero cada líder en cada comunidad, en cada municipio, en cada departamento, tiene que tomarse su papel en serio. Tiene que abrir los estatutos y los principios del Partido Liberal, tiene que revivirlos y tiene que buscar para qué quiere el poder el Partido Liberal. Y repito, el poder, ¿para qué lo quiere? Y en una reunión de amigos hace poco decíamos, bueno, que tenemos que volver al poder. Yo pregunté, ¿para qué? ¿Para qué quieren el poder? Porque no es un poder para cometer los errores del pasado, no es un poder para enriquecerse, no es un poder para satisfacciones personales, es un poder para servir. Y eso es lo que hay que hacer, buscar el poder, darle el valor que tiene la política, hay que devolvérselo, hay que darle contenido a la actividad política, pero no veamos simplemente ambiciones personales por ambiciones personales o poder por poder, sino que ¿para qué? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Resumiendo, el Consejo Central Ejecutivo tiene que motivar a los consejos locales y departamentales a activar políticamente, a revitalizar el partido. Villeda Morales decía que había que darle a los liberales una pastilla liberalina para remover el liberalismo y la ideología en el Partido Liberal.
Y eso es lo que hay que hacer. El partido tiene principios, tiene objetivos preciosos, ahí están en los estatutos, pero ¿quién lo repite? Entonces, eso es lo que tiene que hacer, ir por delante en todo el país, revitalizar el partido, buscar también la unidad. La unidad hay que buscarla desde la cabeza del Central Ejecutivo. Hay un asunto que provoca más fricciones de las que ya tienen en el partido a raíz de lo del 28 de junio. Son las internas. ¿Cree que se deben adelantar o seguir el calendario que ya está programado? Bueno, esa es una decisión que habrá que estudiar. Se están mencionando que van a haber reformas de la ley electoral. Tenemos que conocer esas reformas, tenemos que saber cuál es la intención que hay atrás de las reformas de la ley electoral. Yo creo que las elecciones internas tienen que darse, porque el Partido Liberal es un partido democrático y no se puede pensar de una manera diferente a que existan unas elecciones internas. ¿En la fecha programada o anticiparse? Porque muchos en el partido creen que solo se logrará la unidad si se convoca o se anticipan las elecciones internas para que el que es gallo ahí gane. Y que los perdedores, después de una elección limpia, sean capaces de reunirse al ganador. Sí. Es una decisión que hay que meditar, porque muchos podrían decir adelantar las elecciones me perjudica, y otros podrían decir si seguimos el calendario nos perjudica también. Pero en este momento lo que tenemos que hacer es ceñirnos a la ley, y ya la ley dice cuándo tienen que ser las elecciones internas de un partido. Entonces hay que ceñirse a la ley. Lo otro es que yo excito, motivo, hago un llamado a las personas que ya han lanzado una precandidatura para que pensemos más en el partido y dejemos de pensar en nosotros mismos. Creo que la unidad está sobre todo y que los egoísmos hay que hacerlos a un lado. Lo otro es que debe haber un compromiso también de unidad. Un partido político es un equipo de trabajo. Un partido político tiene objetivos comunes y todos los liberales y todos los precandidatos tienen que tener muy claro que lo que nos puede unir es la doctrina liberal, los principios liberales, los objetivos de partido y no las ambiciones personales. Ahora, ¿está consciente que para reconquistar la unidad en el partido hay que mojarse los pies, andar a caballo, meterse en matorrales y viajar por todo el país? Definitivamente. ¿Cómo está su agenda en este sentido? Pues hay que cambiar la agenda si hace falta, como le decía al principio, si hay que sacrificar familia, se sacrifica, si hay que sacrificar trabajo, se sacrifica, porque Honduras es más importante y Honduras no puede seguir por la ruta que está. Hay una inseguridad tremenda, hay personas que se están yendo del país a buscar vivir en el extranjero, hay inversionistas que están pensando en salirse del país, la inversión extranjera ve a Honduras y pasa para un país vecino y no podemos permitir eso. Además, la juventud, nosotros no podemos pensar únicamente en el próximo gobierno. Tenemos como partido la obligación de pensar en la próxima generación y en las próximas generaciones, pero no tener una visión corta de ver únicamente el próximo gobierno. Nuestro objetivo es ver hacia el futuro, a 20 años, ¿qué va a pasar a 20 años? ¿Cómo tenemos que preparar a la juventud para que se inserte en el desarrollo que viene a estos países? ¿Qué es lo que hay que cambiar en el INFOP, en las carreras técnicas? ¿Qué es lo que hay que cambiar en la educación? Ahorita es una oportunidad excelente la que tiene el Congreso para ver efectivamente qué es lo que hay que modificar en los planes de estudio. Un estudiante hondureño al graduarse tiene que tener la capacidad para ser aceptado en cualquier universidad del mundo. Yo me pregunto, ¿lo lograríamos? Si hacemos ahorita una escogencia de 20 personas que han salido de distintos colegios públicos y privados y que hagan un examen para estudiar en una universidad extranjera, ¿logramos que aprueben eso? Eso es lo que hay que cambiar, preparar al hondureño, capacitar al hondureño, a la juventud hondureña para los retos del desarrollo. Y los retos del desarrollo tienen que ir acompañados también de una democracia estable. Entonces, son varias cosas: la preparación, la democracia estable y el futuro de la juventud, y ver hacia adelante, no ver únicamente el próximo gobierno, sino que 20 años adelante por lo menos. Esta mañana aquí en Frente a Frente el abogado Mauricio Villeda, que anuncia que sí buscará
la unidad del partido y en función de ese objetivo lanzará su precandidatura en el Partido Liberal. Y fíjese bien, le escuché una expresión que me llamó poderosamente la atención. Ahí medí el nivel de voluntad e intensidad que abriga este hombre en este momento para lograr objetivos políticos. Cuando le pregunté sobre su agenda para conquistar esa unidad o contribuir a conquistar esa unidad dentro del partido, que había que montar a caballo, que andar descalzo, que sacrificarse, que andar en lugares recónditos de la República, me dijo, estoy dispuesto. Ya lo dije, hablé con mi familia y estoy dispuesto a sacrificar a mi familia. Un hombre como esto, que tiene a la familia, después de Dios, como el centro de su vida, que nos diga, estoy dispuesto a sacrificar a su familia, es que ya le dijo a la familia, esposa, tengo hijos grandes, ahora voy por un objetivo al que me llama la patria. Mauricio Villeda, haber decidido sacrificar a la familia, porque esto implica mucho tiempo, andar por todos lados, algunos días, algunas semanas sin ver a los hijos, sin ver a la esposa. Sacrificar eso para este hombre, como lo conozco, implica que está decidido a luchar por esta unidad del Partido Liberal y además a buscar su candidatura dentro del partido a la presidencia del país. ¿Qué haré después de la pausa comercial? Para que mire, don Mauricio, cómo está el panorama dentro del Partido Liberal. Aquí me están llegando mensajes desde todos los puntos del país. Así que me gustaría que respondiera a cada uno de ellos. Bajo aquella premisa puede discrepar con él. Lo único que pido para leer el mensaje es que no se irrespete a las personas. Todas las personas tienen dignidad, por lo tanto cuidémonos en eso. Pausa comercial y retorno. Bueno, muchas gracias a la persona que me dice, está bien que ande a caballo, pero ¿por qué descalzo? Sí, es cierto, yo dije, tiene que andar descalzo. Fue una expresión que de repente no cabe, así que... Descalzo de prejuicios. Sí, está bien que ande a caballo, pero no descalzo. ¿Y por qué descalzo teniendo zapatos? Mauricio Villeda es un patriota, gana Honduras. Nos dicen desde el 99, 85, 22, 53. Renato, con gusto apoyo a Mauricio Villeda, desde ya tiene mi voto y el de toda nuestra familia, nos dicen desde el 99, 22, 09, 81. Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, don Renato me dice, ese es el candidato que estábamos esperando, dígale que cuente con nuestro apoyo, saludos, Quintín Soriano. Mientras no salga un candidato que deje de coquetear con los comunistas en resistencia, Partido Liberal no tiene ningún chance de llegar al poder. Esos candidatos jamás contarán con el voto independiente en las generales. Vamos a reflexionar sobre este mensaje. Mientras no salga un candidato que deje de coquetear con los comunistas en resistencia, Partido Liberal no tiene ningún chance de llegar al poder. ¿Con la resistencia se debe coquetear? ¿O usted está muy claro de lo que quiere de los liberales en resistencia? Yo creo que liberalismo y comunismo o liberalismo y socialismo son antagónicos. Son filosofías que tienen incluso un concepto del ser humano totalmente distinta. Entonces, es igual que en otras áreas de la filosofía. No es como tratar de mezclar el agua y el aceite, no se puede. Ahora, si hay personas que son liberales en resistencia, es diferente a los que son comunistas en resistencia o socialistas en resistencia. Son cosas, creo yo, totalmente distintas, pero el objetivo del Partido Liberal, o uno de los principios del Partido Liberal, el rojo y el blanco del Partido Liberal, implican libertad. Libertad en el más amplio concepto, no libertinaje, sino que libertad. Y el socialismo y el comunismo no van en la misma línea de pensamiento de la libertad. O sea que comunista disfrazado de liberal, que busquen espacio político en otros partidos, pero no dentro del Partido Liberal. El Partido Liberal es totalmente diáfano, transparente en lo que es su ideología.
una persona que no cree en los principios del Partido Liberal, que no pierda tiempo en infiltrarse en el partido, sino que busque su propio partido, que busque el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero no el Partido Liberal. Si don Mauricio se lanza, yo voto por él, desde San Pedro Sula. Saludos, desde el 9931-2861. Aquí en el departamento de Cortés, la gente de Juan Orlando, que está con el poder, es, bueno, la acusan de algo, pero yo no voy a multiplicar cosas que no me constan, o no voy a multiplicar presunciones, denuncias, si de por medio no hay una sentencia judicial. Es lo que les digo, con estos mensajes así. Alguien dice, Opus Dei, representante de la derecha y golpista, retrocedimos 30 años, los estábamos esperando para pasarles la factura. Bienvenidos. Hay una gran ignorancia con respecto a esa aseveración. En primer lugar, el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica. Es como decir catecúmeno, es como decir, qué sé yo, alguna otra organización, alguna otra institución dentro de la Iglesia Católica, pero el Opus Dei se dedica únicamente a dar doctrina y a que seamos fieles a la doctrina católica. Eso es coherencia, coherencia, y la coherencia tiene que ser en la política, en la religión, en la familia y en todos los actos de la vida. Ahora, ¿golpistas de qué? ¿Cuál fue el golpismo de parte nuestra? ¿En qué actitud golpista? Mire, yo no quiero abrir divisiones dentro del Partido Liberal, creo que no se debe hacer. Hay gente que quisiera provocar una reacción de división. Yo lo único que le digo es que el Partido Liberal tiene que respetar sus estatutos y su constitución, sus principios, sus ideales. Si vamos en ese camino, vamos a lograr la unidad. ¿Hundirá fuerzas con el micheletismo? ¿Son liberales? Bienvenidos. Elvincistas, ¿son liberales? Bienvenidos. Rosentalistas, ¿son liberales? Bienvenidos. Mundistas, ¿son liberales? Bienvenidos. Los que no tienen corriente o no han tenido, bienvenidos. Es decir, la política tiene que ser un proyecto de partido, no un proyecto de corriente. Celaístas, ¿qué hará? Si son liberales, bienvenidos. Ahora, los que han renunciado al Partido Liberal y se han unido al Frente Popular o a un partido comunista, pues que activen en sus propios partidos. Pero cualquier persona que fuese laísta, liberal y que votó por MEL y que activó por MEL y que sigue siendo liberal y que mantiene los principios del Partido Liberal, bienvenido. ¿Una estrategia en específico para unir todos estos conceptos personales dentro del liberalismo? Los principios del Partido Liberal. Respetemos los estatutos del partido y los principios del partido. Si coincidimos en eso, estamos unidos. Ahora, para poner en práctica cada cosa pueden haber caminos distintos, pero si respetamos los principios del partido, estamos unidos. Solo si Mauricio Villeda toma las riendas del Partido Liberal, votaré por el Partido Liberal, ya que pienso que es el único que tiene la voluntad de trabajar por Honduras. Somos una familia nacionalista de barra dura y hemos decidido darle el voto a Mauricio Villeda. Mire usted cuántos afectos concita. Ahora que ha dicho que se lanza al ruedo político a buscar la unidad del Partido Liberal y que con esa unidad lograda, percibida por él, buscará la candidatura del Partido Liberal. Estamos con Mauricio Villeda desde Nacaome Valle. Ahora, hay gente bastante perspicaz que recuerda el pasado, cuya memoria no se limita al presente, y preguntan, ¿le va a cuidar la candidatura a Elvin? Mire, yo creo que en la política, en política no hay que cuidarle la candidatura a nadie. En la política lo que hay que cuidar son los valores y los principios que inspiran un partido, eso es lo que hay que cuidar. Y en un gobierno
hay que cuidar el buen gobierno. No se trata de cuidarle el espacio absolutamente a nadie, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Ahora, pero se la cuidó la vez pasada. La vez pasada yo tenía un compromiso con él en el sentido de aceptar una candidatura provisional mientras él resolvía su problema de inscripción. Y cuando él resolvió su problema de inscripción, que fue después de haber ganado las elecciones, yo renuncié y le entregué a él una renuncia sin fecha y le dije, si hay una coma que cambiar, siéntase en libertad de decírmelo y la cambiamos. Y en el momento que haya necesidad de presentar esta renuncia al Tribunal Nacional de Elecciones, se presenta la renuncia. Creo que es algo que tratamos de hacer y fue llevar la ética a la política, la lealtad a la política, y es un principio que hay que continuar. Hay que llevar la ética a la política, hay que llevar los valores a la política y hay que rescatar la política de todos aquellos que han querido corromperla. Vamos a recordar por unos minutos lo que en Frente a Frente decía don Elvin Santos hace aproximadamente unos 4 meses. Y pensamiento que hizo que don Mauricio lo llamara para preguntarle, dime qué harás en política y cuál es tu futuro en política. Y en función de eso, don Mauricio tomó la decisión de trabajar por la unidad del partido y luego buscar la candidatura de esta institución política. Así que vale la pena recordar qué fue lo que dijo don Elvin Santos y lo que motivó a don Mauricio a tomar una decisión en cuanto a sus objetivos políticos. Después de la pausa comercial. Bueno, infinidad de mensajes para que usted haga una valoración de qué está pensando Honduras. Para problemas serios, gente seria. A Mauricio lo critican porque es serio, pero esa es la diferencia entre los políticos demagogos y los políticos verdaderos. Y así, mensajes como Honduras se siente feliz de tener una autoridad moral de candidato. Nos regaló siempre, o nos regaló como siempre, una buena mañana. Bueno, hay mucha gente que está entusiasmada con la comparecencia esta mañana de don Mauricio Villeda. Y así rápidamente otros mensajes. Luis Alonso Maldonado, el general en retiro Luis Alonso Maldonado, está frente a la nación un ciudadano con perfil de estadista. Soy cachureca, nos dicen desde el 99-95-2305, pero hoy ya tengo por quién votar. Lo invitamos a nuestro pueblo, Nuevo Petoa, Santa Bárbara. Cuando venga a nuestro municipio, búsqueme, soy liberal en resistencia. Deseo votar por usted y apoyarlo, nos dicen desde el 96-39-79-67. Mauricio Villeda representa lo poco que queda de decencia entre los políticos, no solo liberales, sino de cualquier partido. Otro mensaje. Lo felicitamos al señor Mauricio y si se lanza a la presidencia la familia Ramos Moreno, desde ya lo apoyamos desde San Pedro Sula. Mauricio, lo felicito por estar decidido a sacrificarse. Le pido que luche por nosotros los pobres para salir de la pobreza. Otro que ya está pensando más a fondo en lo que es el esquema o la propuesta de don Mauricio Villeda, ¿qué piensa de los desastres ambientales causados por la minera Entre Mares en el Valle de Siria? Otro mensaje, los Villedas son los verdaderos liberales, los apoyaremos. Vamos a seguir compartiendo estos mensajes y la respuesta de don Mauricio Villeda. Ahora recordaremos este momento cuando el señor Elvin Santos, ex candidato del Partido Liberal, habló que era difícil en ese instante que nos dio la declaración una candidatura con un partido despedazado. Y ahora que don Mauricio nos dice
Hay que recoger todos esos pedazos, trabajar por la unidad y luego buscar la candidatura. Usted aspira a ser presidente de este país y lo aspira a ser dentro del Partido Liberal. Y no me puede negar que hay liberales en resistencia y que es un volumen importante, de tal forma que no votaron por usted en las elecciones de donde salió don Porfirio Lobo como presidente. ¿Cómo se propone convencer Elvin Santos a esos liberales de resistencia que él no promovió la destitución de Zelaya, que él no omitió o que él no cayó en aquel momento simplemente para favorecer la destitución de Zelaya? ¿Cómo atraer a esa gente que la necesitará en este nuevo camino por reconquistar el poder de Honduras a través del Partido Liberal? Muy sencillo, absolutamente sencillo, diciéndoles con el corazón en la mano que yo no tengo una aspiración a ser presidente de Honduras en este momento, que lo más importante para los hondureños y los liberales es unir este partido. ¿Quién quiere ser candidato de un partido que está resquebrajado, que está con una situación donde cada quien le inyecta más odio? A mí no me interesa ser candidato ni ser la persona que formule en este momento una candidatura presidencial. Debo de llevar el mensaje que efectivamente tenemos que unir este partido, quieran o no, si son realmente liberales. Como también tenemos que dar un mensaje a todos los indecisos y todos los que no han sido liberales, que este es el partido que los puede albergar en el cambio que Honduras necesita, en la posibilidad de poder construir un nuevo país. Entonces, yo no estoy preocupado por tratar de conseguir que la gente vaya y me vote en este momento, porque no estoy lanzando una candidatura. Pero si tiene aspiraciones de ser candidato del partido. Es que la aspiración siempre la vamos a tener, absolutamente, pero las condiciones políticas no marcan una posibilidad de que yo sea en este instante el candidato, sino que seamos nosotros los que lideremos una iniciativa de conciencia y un planteamiento de unidad en donde la gente interprete, esté muy clara de que tiene que hacer un lado sus odios y sus rencores y tiene que empezar a trabajar por Honduras. Es imposible y no es admisible que nosotros nos estemos consumiendo en un país desangrándonos y que estemos convirtiéndonos en un país paria, un país que tiene que depender de los demás teniendo los recursos para lograr avanzar. Bueno, lo entiendo, pero para que no quiere dudas, usted lanza una campaña en función de convertirse en un líder dentro de su partido capaz de unir, pero no niega que tiene aspiraciones. Es que yo hablo con la verdad. Yo no puedo ser el candidato del partido en este instante porque, como bien dice usted, el partido necesita un trabajo. Lo primero que hay que hacer es trabajar el partido y hacer conciencia de lo que realmente ha sucedido. A partir de ahí, la persona cualquiera, hay muy buena gente dentro del partido que ya ha manifestado una capacidad para poder lanzar su oferta. Ahora, nuestra oferta será superior en el movimiento que nosotros mantenemos y mantendremos. Eso no lo sabremos. ¿Será Elvin el candidato de ese movimiento? Lo decidiremos en nuestras reuniones. ¿Será Mauricio Villeda? Tendremos que evaluarlo. ¿Quién será el que representará nuestros intereses y nuestras intenciones para poder convertir Honduras en un mejor país? Eso es algo que está por verse. Sería irresponsable, Renato, en este momento que apenas ha transcurrido años y meses en un gobierno que de por sí no tiene el norte, que nosotros le echemos más leña al fuego. Honduras lo que necesita no son políticos, es trabajo, trabajo incesante, incansable de todos sus gentes. Es el establecimiento coordinado de un solo esfuerzo. ¿Por qué nosotros hemos manejado una situación de solidaridad para que se inserte Honduras en el concierto de naciones? Escuchábamos a Elvin Ernesto Santos hace algunos meses aquí en Frente a Frente, donde fue muy claro en relación a sus objetivos a corto plazo. Pero inclusive desde ese momento pensaba en la posibilidad de una precandidatura de don Mauricio Villeda, que no es que la ha hecho oficial hoy aquí, pero sí ha dicho: voy como primer condición para la precandidatura a intentar luchar y contribuir por la unidad. Dependiendo de esa unidad, me lanzo.
en este partido tan heterogéneo, siempre ha sido heterogéneo en cuanto a, por el pluralismo que tienen, ¿qué medida utilizará usted para percibir si realmente se ha alcanzado la unidad en el partido? Yo creo que hay que visitar, como le decía, muchos líderes de base del partido en todo el país, y dependiendo de la actitud que tengan, si tienen una actitud sectaria, si tienen un discurso de división, si tienen un discurso en donde no hay forma de buscar la unidad dentro del partido, pues obviamente se estarán ahí mismo descalificando para participar en un proyecto de unidad. Pero si hay personas que dicen, yo estoy decidido a luchar por el partido, yo no tengo una ambición personal, a mí lo que me interesa en el caso de un municipio es que este municipio salga adelante, que aquí vengan los beneficios de lo que nos hace falta, cualquier persona, busquemos la persona más honrada de este municipio para que encabece una planilla de unidad, esa persona está calificada para un proyecto de unidad. ¿Qué piensa del actual gobierno el abogado Mauricio Villeda después de la pausa comercial? Ya en la recta final, son las 8:18. ¿Cómo valora la actual gestión del Partido Nacional, don Mauricio? Bien. Quiero decir que Pepe Lobo fue mi compañero de colegio. Le tengo especial aprecio y respeto. Una persona que durante estuvo en el colegio fue una persona muy humilde, y en las pocas oportunidades que he tenido de reunirme con él, ha seguido con esa humildad. Además es una persona que es desprendida. Yo recuerdo que una vez lo fui a buscar a Olancho para que me ayudara durante todo un año con una contribución mensual para sacar un proyecto social adelante, y Pepe fue desprendido, y en ese momento pues ayudó durante todo un año en ese proyecto social. Ahora, en política creo yo que hay muchas cosas que cuidar. En primer lugar, si yo le pudiera hacer a Pepe una crítica constructiva, sería decirle que no propicie desde el poder y que no hable del poder de modificar artículos constitucionales que no pueden ser reformados. Me tocó escucharlo. En Honduras está abierta para los negocios en San Pedro Sula, hablar de un periodo de gobierno de más de 4 años y de una reelección. Creo que si a eso lo criticamos en gobiernos pasados, se lo criticamos a él también. Algo más es que yo le podría criticar a Pepe, es no ataque a la empresa privada. No tiene por qué atacar ni enfrentarse con la empresa privada. La empresa privada más bien hay que motivarla y hay que lograr que sean fuentes de trabajo para las personas que no pueden iniciar su propio negocio. Pero empresa privada es desde una pulpería hasta una gran empresa. Entonces no hay que criticar a la empresa privada, y menos desde el gobierno, sino que ayudar a la empresa privada, desburocratizar los trámites para la empresa privada y que sean verdaderas fuentes de trabajo. También le podría criticar al gobierno nacionalista no tomar la decisión para resolver problemas de inmediato. Por ejemplo, el problema del Bajo Aguán es un problema que tiene solución, es un problema que se debe de resolver, que no hay que dejarlo crecer, que es peligroso que se incendie Honduras, comenzando por el Bajo Aguán, y que se tome la decisión política de resolver ese problema. Y hay soluciones para todas las partes. Entonces, la no intervención en la resolución de un problema como el Bajo Aguán de inmediato, hay que criticárselo al gobierno nacionalista. Es una crítica sana, no es una crítica destructiva la que estoy haciendo. ¿Qué más le puedo criticar yo a este gobierno nacionalista? Que el presidente del Congreso, el ministro de Transporte y muchas otras personas más han abandonado sus puestos para dedicarse a política, a buscar un favor político desde ahora.
si escogieron ser servidores públicos, tienen que terminar siendo servidores públicos o tienen que renunciar a unas situaciones de privilegio y lanzarse a hacer política, pero no política desde el poder, no política utilizando los fondos del Estado, utilizando los vehículos del Estado, la gasolina del Estado, el tiempo del Estado. Eso es criticable para un gobierno nacionalista. Lo otro es el coqueteo con ideologías que no son las ideologías de Honduras, que no es la democracia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro que se le podría criticar es hacer compromisos internacionales sin haberlos consultado internamente con los hondureños y tener el consenso de los hondureños respecto a una decisión de política internacional. Creo que esos podrían ser algunos puntos que se le pueden criticar sanamente al gobierno nacionalista actual. Pero repito, no es simplemente mi opinión la que hay que escuchar en este momento, sino que a todos los sectores de la sociedad. Pero el gobierno tiene que preocuparse por buscar también la unidad interna y no por sembrar la división. Creo que el diálogo es importante, no hay que dejar que los problemas crezcan, sino que hay que atajarlos a tiempo y resolverlos. La última pausa comercial, retorno para el comentario final de don Mauricio Villeda. Bueno, son las 8 de la mañana con 25 minutos. Los últimos mensajes que voy a leer, algunos se me hará difícil porque solo tenemos ya unos cuantos minutillos. Dios es bueno y siempre nos da lo mejor. No tema, Él está con usted. Siga adelante. Azalea Fuentes. No nos dice Azalea de dónde nos envía el mensaje, pero bien, muchas gracias. Adelante, señor Villeda, estoy con usted. Bruno Molina, de Atima, Santa Bárbara. ¿Podrá Mauricio Villeda emular a su padre? Sin duda el mejor presidente que ha tenido Honduras. Es la pregunta que remata todo esto. ¿Podrá Mauricio Villeda emular a su padre? Sin duda el mejor presidente que ha tenido Honduras. Es muy difícil. Villeda Morales fue un hombre excepcional, fue una persona fuera de serie, una persona que después de más de 50 años de haber estado en el poder, se le recuerda todavía y que se le recuerda con cariño. Y las obras que él hizo persisten. Ahí está Río Lindo todavía produciendo energía eléctrica para una parte del país. Ahí están las carreteras que cruzan el país que siguen en buen estado y que están siendo ampliadas y modificadas. Ahí está el Código del Trabajo, que fue obra del gobierno liberal. Y no solamente hablo de Villeda Morales, sino que del gobierno liberal. Ahí está lo que fue la Junta Nacional de Bienestar Social, que es la semilla para muchas obras que existen en la actualidad. Está la Ley de Reforma Agraria, que fue modificada, pero fue obra de un gobierno liberal. Está el Seguro Social, igualmente obra de un gobierno liberal y está vigente, ahí está. Creo yo que superar a Villeda Morales es dificilísimo, pero es un gran compromiso, Él nos ha dado un legado político, un legado liberal, no solamente a los liberales que somos familia de él, sino que a todos los liberales, igual que otros grandes liberales que han pasado por gobiernos de este país. Entonces, es un reto por lo menos continuar sus obras, emular su ejemplo y tenerlo siempre como referencia para lo que hay que hacer en política en Honduras. Soy de Guaymaca, una ama de casa de Guaymaca. No soy de partidos tradicionales, siempre espero los candidatos, he aprendido a elegir. Adelante, Villeda, dice. Bueno, y así, cantidad de mensajes. Comentario final, don Mauricio. Yo diría que es un momento difícil para el país, es un momento difícil para el Partido Liberal, pero mi conclusión es: no hay que tener miedo, hay que enfrentar la realidad y hay que buscar lo mejor para el país a través de los canales políticos que son los partidos. En ese sentido, yo les pediría a todos los jóvenes de Honduras que busquen un espacio político, que no tengan miedo,
que se introduzcan en la política universitaria, en la política de sus departamentos, en la política de sus municipios, que hagan el bien común desde el lugar donde están y que eso va a obligar a otras personas a ir en la misma dirección. Y yo les pediría también su oración, porque un proyecto político tiene que estar apoyado en Dios, tiene que estar apoyado en la fe, porque buscar el bien común es buscar también lo mejor para cada ser humano, que es lo que busca la fe, que es lo que busca la religión. Entonces no nos apartemos de Dios y les pido a todos sus oraciones para fortalecernos, para seguir adelante, para tener los mejores colaboradores, para tener las mejores ideas y para recorrer, como decía Renato, el país en busca de la unidad. Hay que ir a los municipios, hay que ir a los departamentos, hay que recorrer Honduras. En caballo, que sé montar, Renato, aprendí a montar con mi padre, y en cualquier vehículo, y a pie si hace falta. Recuerdo que una de las primeras campañas políticas en las que participé como fotógrafo fue en la de don Jorge Hueso Arias, que le mando a don Jorge un saludo hasta Santa Rosa y le agradezco el impulso que me ha dado en tomar esta decisión. Se lo agradezco verdaderamente, don Jorge. Tus palabras calaron. Gracias. Entonces ahí fue una de las primeras participaciones políticas y hubo que dormir en cualquier lugar y como fuera. Entonces vamos a hacer un recorrido por Honduras, vamos a buscar la unidad y vamos a necesitar también en el futuro su apoyo, Renato, que desde ahora se lo agradezco. Sí, pero aclarémoslo. Aclarémoslo para que no haya confusiones en la gente. Como medio de comunicación. Excelente. El apoyo para él y para todas las fuerzas políticas que luchan por consolidar valores democráticos en Honduras. Cuenten con el apoyo de los políticos que luchan por consolidar valores democráticos en Honduras. Cuenten con el apoyo de los políticos que luchan por combatir la corrupción y reducir la pobreza. Cuenten con el apoyo usted y todos los políticos que trabajan bajo estos esquemas. Gracias, don Mauricio. Muchas gracias. Un último mensaje. Es el líder que estábamos esperando. Por favor, yo quiero que lo mire la gente para que no crean que es un invento, ¿verdad? Será difícil, pero aquí está el mensaje. Es el líder que estábamos esperando. Un último mensaje que nos llega a propósito de la comparecencia esta mañana del abogado Mauricio Villeda. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días.